inmensos, profundos, misteriosos. Así son los océanos del planeta. Un universo del que solo conocemos una fracción. Se estima que más del 80% de los océanos no han sido explorados. También se dice que su existencia hizo posible la vida en la Tierra hace 3.600 millones de años, un dato que da cuenta de la magnitud e importancia del ecosistema más grande del mundo. Según Naciones Unidas, los océanos cubren 3/4 partes de la superficie de la Tierra y además representan el 97% del agua del planeta. Los océanos son vida, alimento, conexión, energía. Cerca de 1/3 de la población del mundo depende de los océanos para vivir. El mar y su biodiversidad son la fuente de alimento y el sustento económico de 3.000 millones de personas. Los océanos también producen oxígeno y tienen la capacidad de limpiar la atmósfera. Se calcula que absorben el 30% del dióxido de carbono que se genera por acciones humanas, una función que ayuda a reducir el cambio climático. Según un informe de 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Latinoamérica cuenta con el mayor número de ecorregiones marinas en el mundo, 47 de las 258 que existen. Su biodiversidad marina es única y es el hogar de la segunda barrera de coral más grande del mundo, el sistema arrecifal mesoamericano. Viéndolo de este modo, los océanos deberían ser un mar de oportunidades y soluciones para la región. Sin embargo, no somos conscientes de todo esto y nuestras actividades ponen en riesgo a los océanos y toda la vida que allí habita. La pesca indiscriminada, la minería submarina y la contaminación por desechos como el plástico y las redes de pesca son las 3 principales actividades que amenazan a los ecosistemas marinos. Según Global Fishing Watch, 1 de cada 5 peces que se captura del océano provienen de pesca no regulada o ilegal. Lo que también preocupa es que solo el 7% de los océanos del mundo están designados como áreas marinas protegidas. Esto nos indica que todavía falta mucho para garantizar la protección efectiva de estos ecosistemas. Viendo este horizonte, ¿qué está sucediendo en la región? ¿Qué se está haciendo en términos de política pública para proteger a los océanos de todas las amenazas? ¿Y los consumidores, qué podemos hacer para aportar a su conservación? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Bienvenidos a Brújula Sonora Podcast. Hoy estamos con nuestro último episodio de esta primera temporada y les vamos a acompañar como siempre Mariana Rojas y Natalia Borrero. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Natalia, todo muy bien, muy preparada para cerrar esta temporada con un tema súper especial. Después de haber recorrido temas como bosques, estuvimos un día hablando de abejas, pudimos pasar también por qué son finanzas climáticas, recorrimos varios episodios relacionados con transición energética, entre muchos de los otros temas donde completamos 16 episodios para esta temporada. Y como ustedes pudieron oírnos en la introducción, vamos a enfocarnos en los océanos. Y cuéntanos, Natalia, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy con la historia? Sí, Mariana, pues con la historia volvimos a Colombia. Empezamos esta temporada desde Colombia y después viajamos alrededor de Latinoamérica por Guatemala, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, en fin, estuvimos contándoles historias de conservación, de resiliencia de muchas comunidades en nuestra región y volvimos a Colombia, al Pacífico colombiano, a terminar esta temporada para hablarles de unas mujeres maravillosas
que se dedican a extraer piangua y que se conocen como piangüeras y que a través de su trabajo también están ayudando a conservar nuestros océanos. Y también nos acompañó un invitado muy especial. Bueno, pues entonces arranquemos con este episodio. Mi nombre es Fernando Félix, soy biólogo marino, trabajo en temas de conservación marina y de investigación por más de 30 años. Mi pasión en realidad son los mamíferos marinos, estudio los delfines, ballenas, pero obviamente no puedo abstraerme también de entender o de tratar de colaborar para que el resto del ecosistema marino se conserve, sea gestionado adecuadamente, porque es la única manera en que también aquellos animales que me apasionan, los mamíferos marinos, puedan sobrevivir. Vivimos en un mundo interconectado, también tenemos que trabajar en los temas sociales, en los temas de incidencia política. Fernando, bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Es un gusto para nosotras y también para toda nuestra audiencia tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. También para mí es un placer acompañarlas. Bueno, pues arranquemos con esta entrevista que nos va a llevar a navegar por los océanos de Latinoamérica y del mundo. Y justo queríamos empezar preguntándote por qué los océanos sentimos, pero también hemos visto en documentos, por ejemplo, de la CEPAL, que indican que los océanos son invisibles, están un poco amenazados y subutilizados, aún teniendo en cuenta que pues cubren el 70% del planeta y que además proporcionan recursos marinos y costeros a casi 3.000 millones de personas en el mundo. Bueno, lo primero que yo diría al respecto es que la razón fundamental es que nosotros somos animales terrestres. El mar no es parte de nuestro ambiente cotidiano, al menos no para la gran mayoría de personas. Entonces, el ser humano es un animal terrestre básicamente y entiende más de bosques, de cultivos, de zonas que puede ver, palpar, percibir con todos sus sentidos. En cambio, el mar en ese sentido es un poquito abstracto, especialmente para aquellas personas que no viven a orillas del mar. Y en la gran mayoría de los casos, aquellos son los tomadores de decisiones. Entonces, el mar lo hemos visto siempre como un ambiente un poco más hostil, más alejado de nuestra realidad. Por supuesto que cada día hay más avances al respecto y también entendemos un poquito más la importancia que tienen los océanos en nuestra vida, como regulador del clima, como proveedor de alimento y otros servicios ecosistémicos. Esta percepción va cambiando un poquito, sin duda, poco a poco. Es hora ya de tomar un poquito más en serio todos los aspectos ambientales que se relacionan con el mar, porque el uso continuo que le estamos dando al mar está provocando ya una sobreexplotación de recursos y eso finalmente va a repercutir en nosotros. Fernando, yo creo que con lo que tú planteas de la necesidad de un mejor conocimiento del océano, estoy de acuerdo y sin embargo, muchas de las actividades humanas que desarrollamos en el océano son precisamente las que están afectando los ecosistemas marinos, por ejemplo, la pesca indiscriminada, la minería submarina, la contaminación química o por residuos que llegan en muchos casos del continente, por mencionar solo algunos de estas actividades. Para el caso de América Latina, 27% de la población vive en zonas costeras, 23 de los 33 países con territorios marinos, representa más el territorio marino que el territorio terrestre. ¿Cómo está la región manejando esta problemática o enfrentando los temas relacionados con sobreexplotación de recursos marinos? Bueno, es un poquito complejo el tema de la gestión de los espacios marinos, porque tenemos muchos actores que tradicionalmente han hecho uso de estos espacios y debo decirlo sin mayor control. Por ejemplo, el tema de la contaminación. Las grandes ciudades toda la vida han evacuado sus efluentes directamente al mar. Si ustedes ven los porcentajes de tratamiento de aguas residuales de las grandes ciudades latinoamericanas, vemos que es el porcentaje bajísimo. Todavía se sigue descargando muchísima agua no es tratada o apropiadamente tratada a los océanos. El tema de los recursos marinos también pasa por una falta de conocimiento de la dinámica ecosistémica en los mares. Tradicionalmente, los recursos marinos o las pesquerías marinas son monoespecíficas, es decir, se enfocan específicamente en un solo recurso.
Hablo de las pesquerías industriales, se enfocan, por ejemplo, en la anchoveta, se enfocan en el atún, y esto crea desbalances en el ecosistema que todavía no comenzamos a entender. El mar como un bien común crea lo que lo llamamos, ¿no?, la tragedia de los comunes, es decir, es de todos, pero al final de cuentas nadie se preocupa por lo que es de todos. Entonces la gestión de los espacios marinos está muy retrasada en comparación con la gestión de recursos terrestres. La gente cree que tiene derecho a hacer uso y explotar el mar. No se da cuenta de que ir al mar a pescar o a capturar algún producto es una actividad primaria de recolección. Es como ir al bosque, tumbar un árbol y traerlo, o ir y coger una fruta y traerlo. Ir al mar es exactamente lo mismo. Y en adición a eso, todos los otros factores que también están contribuyendo a la degradación, como por ejemplo la contaminación ambiental o la deterioración del ambiente por otros usos. Hay un aporte impresionante de sedimentos en los océanos, lamentablemente por la deforestación en tierra. Entonces hay una cantidad de agravantes. Y los países lamentablemente no han invertido suficientes recursos para entender cómo este ecosistema marino cómo está cambiando con todas estas agresiones adicionales que están llegando. La complejidad de la gestión es muy amplia. Además de eso, el costo para hacer investigación marina es muy alto. Se requieren embarcaciones especiales, equipos especiales y por eso todo este retraso. Fernando, tú acabas de mencionar varios temas que seguramente vamos a ir tocando a lo largo de la entrevista, pero quisiéramos seguir por el lado de cambio climático. Ya también muchos estudios han hablado que los océanos ayudan a capturar más o menos el 30% del CO2 que se emite a la atmósfera. Pero también claramente los océanos tienen un papel no solo en la mitigación, sino también en la adaptación y sin embargo también son uno de los espacios, ecosistemas y demás más afectados por el cambio climático, ¿no? ¿Podrías, por favor, explicarnos esta relación? El mar está en capacidad de absorber una determinada cantidad de CO2 para capturarlo y secuestrarlo. Eso está claro. Sin embargo, un exceso de CO2 comienza a cambiar la química del agua de mar. Entonces, una vez que se comienza a cambiar ese equilibrio natural que existe entre el agua y el dióxido de carbono, hay una reacción química que se orienta más hacia la parte ácida. Y el problema es que la vida marina vive en un rango de pH. Este rango es muy pequeño para la vida. Entonces, cuando cambiamos nosotros un poquito, alteramos ese pH, entonces creamos problemas fisiológicos en los organismos. Las primeras consecuencias que ya estamos viendo en el caso del océano es que esa pequeña alteración del pH está provocando que muchos organismos tengan dificultad para asimilar el calcio y generar estructuras externas como las conchas o exoesqueletos, etc. Entonces, esa es una de las primeras cosas que vamos a ver. Pero en realidad, si sigue disminuyendo el pH, vamos a tener otro tipo de problemas fisiológicos a mayor escala, especialmente en los organismos invertebrados, que son más susceptibles a estos cambios y estas variaciones de las condiciones ambientales. Los animales superiores probablemente pueden aguantar un poquito más, pero el problema está en que justamente son esos animales pequeñísimos, muchas veces de ellos unicelulares, los que son la base de la cadena trófica en el mar. Entonces vamos a tener inconvenientes también en los niveles superiores, donde están los mamíferos, reptiles grandes. Entonces el cambio de la química del mar realmente es preocupante. Fernando, quisiera ir un poco como hacia el lado de los instrumentos internacionales. 2020 se había planeado y Naciones Unidas tenía, digamos que organizado de alguna forma la conferencia de los océanos. Por causas de la pandemia, evidentemente, esto tuvo que ser pospuesto y una de las propuestas fue que se incluyera dentro de las negociaciones del marco de cambio climático. ¿Qué tanto ves tú que realmente un enfoque hacia océanos, hacia conservación marina, pueda aportar con respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático? Bueno, yo creo que el tema del cambio climático cada día tiene más visibilidad, eso sin duda. Yo creo que puede ser una oportunidad. Hay que entender varias cosas del cambio climático. A veces se abusa un poquito del cambio climático y yo he sido crítico porque muchas veces se lo utiliza para encubrir el mal manejo. No hay peces en el mar, es debido a que el cambio climático.
el deshielo en los glaciares andinos, es por el cambio climático. ¿Y qué hay de la deforestación? ¿Qué hay de la sobreexplotación de recursos? Se está abusando y no se están abordando las causas raíces o se están pasando por alto muchas veces los problemas fundamentales que están ocasionados por la sobreexplotación, por el mal uso y la contaminación marina. No necesariamente el cambio climático finalmente va a ser un agravante. Por ejemplo, hay algunas especies marinas gravemente amenazadas. Un ejemplo, las tortugas marinas. Entonces, ¿qué le espera a las tortugas marinas si en este momento están gravemente amenazadas? Incorporar los temas de cambio climático en la gestión no tiene mayor importancia cuando sabemos que las causas por las cuales las tortugas marinas están en esta situación es debido a las pesquerías, a las mortalidades en redes pesqueras, a la mortalidad en aparejos de pesca en general, a las colisiones con embarcaciones. Sabemos que esos son los problemas urgentes que hay que atender. Entonces, hay que trabajar paralelamente en temas de mitigación de cambio climático, correcto, pero no descuidarnos de las causas raíces que están ocasionando el deterioro acelerado de la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Fernando, tú mencionas un tema que es muy relevante y es la gestión que se ha dado en los temas marinos y que de alguna forma ha sido cada sector por su lado. Por un lado el sector transporte, por otro lado el sector pesca, por otro lado están trabajando las agencias relacionadas con temas ambientales y esto de todas maneras ha generado de alguna manera una desarticulación en la gestión y gobernanza marina. Yo quiero entrar a un tema que tú mencionabas hace unos minutos y es volver a la tragedia de los comunes, ese espacio que es de todos y no es de nadie, donde el 64% del océano y del fondo marino no cuenta con instrumentos de protección ni instrumentos, digamos, internacionales y por lo tanto hay muy pocos países que realmente están haciendo investigación en estos sitios y por eso se ha venido trabajando sobre un nuevo instrumento de las áreas fuera de las jurisdicciones nacionales. ¿Qué tanto nos puedes contar sobre este nuevo esfuerzo que se está dando a nivel internacional para proteger espacios que de cierta forma no son de nadie, pero que tienen una gran importancia en temas de biodiversidad, de recursos marinos para la humanidad? Bueno, sin ser un experto en la materia, lo que sí debo decir es que en efecto hay una gran preocupación a nivel mundial porque existe un enorme vacío en cuanto a la gestión de la biodiversidad en áreas más allá de la zona de jurisdicción nacional. Tenemos un instrumento ya que data del año 1992, que es el Convenio de Diversidad Biológica, que es un convenio muy importante, que ha sido muy importante para desarrollar estrategias de conservación y de gestión de la biodiversidad y sus ecosistemas, pero dentro de las zonas de jurisdicción nacional. Obviamente los países han firmado una serie de convenios, pero están limitados obviamente a la jurisdicción de los países. Entonces lo que se ha querido es crear un nuevo instrumento que permita en un momento determinado también la intervención de los países para hacer una gestión apropiada de la biodiversidad más allá de la zona de jurisdicción nacional. Cada día tenemos más información de la conectividad que existe entre las zonas costeras bajo jurisdicción nacional y las áreas más allá de la zona de jurisdicción nacional. En todo ámbito, hay un flujo ecológico, los animales no reconocen fronteras, hay especies altamente migratorias, especies que están recorriendo una enorme cantidad del océano donde no existe una normativa. Claro, en este momento tampoco existen tantos peligros en zonas más allá de la jurisdicción nacional, excepción de las áreas de pesca. Y ahí es donde yo veo el primer gran conflicto con este nuevo instrumento, porque aquí hay que entender una cosa, que es algo que no quieren reconocer el sector pesquero, que la pesca es uso directo de biodiversidad. O sea, los peces son biodiversidad, son vivos, están en el mar. Entonces, si tenemos unos organismos regionales que regulan el uso de cierta biodiversidad, ¿cómo queda este nuevo instrumento? ¿Por encima de aquellos organismos regionales? ¿O estos organismos regionales van a ser parte de este nuevo instrumento? ¿Se va a reconocer que la pesca es uso de biodiversidad? Entonces, para mí todavía hay unos grandes vacíos todavía que identificar. Eso va a hacer que estas cosas no avancen. Nadie quiere tomar la decisión de abordar esa problemática desde ese punto de vista, de que estamos afectando el ecosistema, de que estamos haciendo uso de biodiversidad. Tal vez habrá avances en cuanto a por ejemplo,
al diseño de áreas de importancia ecológica y biológica para proteger. Pero todavía la gran pregunta, al menos que yo me hago, es ¿qué va a pasar con las pesquerías? ¿Cómo este instrumento se va a vincular con los organismos regionales pesqueros que ya hay, que están basados en instrumentos vinculantes firmados por los países? Fernando, súper interesante esto que tú nos estás diciendo, porque creo que ahí también vamos viendo de por qué, cómo arrancamos, ¿no? Un poco esto que decíamos de por qué a veces se consideran que son invisibles los océanos y demás, pero es que también hay muchos temas de política, de geopolítica, de intereses privados, económicos. Yo te voy a invitar para que viajes con nosotras y de la mano de Natalia Gómez al Pacífico colombiano a conocer la historia de la piangua y de las piangüeras y del manglar. La piangua, este bivalvo que también se consume en el Ecuador, y pues cómo las comunidades del Pacífico, estas comunidades afro, están tratando de encontrar formas de conservar la piangua, pero también de que este siga siendo un medio de vida para ellas. Allí donde se encuentra el río con el mar, aparece un manglar, un bosque que tolera el agua salada, la sala cuna de cientos de especies, el lugar perfecto donde van a reproducirse, nacer y poner sus huevos. Entre estas raíces fuertes que dan la sensación de ser brazos gigantes, surge la vida. Así lo cuenta Ana Granja, una mujer afrodescendiente del Pacífico colombiano, con quien navegaremos esta historia. Ella, que vive en el río Patía, en el municipio de Francisco Pizarro, conoce muy bien el mangle. El manglar de la costa del Pacífico es como un estero rodeado de agua pantanosa y encima del terreno de agua salada agua injerta se crían unos árboles. En esos árboles es que desova la piangua. Allí no solamente desova la piangua, sino que también uno encuentra la jaiba, el camarón, los tasqueros, el piacuil, la iguana, el oso perezoso, el perico. Se encuentran distintas especies que son relativamente asociadas al manglar, porque el manglar está entre el agua y la tierra fangosa. Pero estas no son las únicas bondades de este ecosistema que ofrece a las comunidades aledañas canales de navegación, acceso y alimento. Los manglares también son cruciales en la lucha contra el cambio climático. Así lo explica Luz Estela Gómez, oficial marino costera del equipo de conservación y gobernanza de WWF Colombia. Con respecto al tema de cambio climático, ellos son considerados ecosistemas de carbono azul. Allí están los manglares, los marismas y los pastos marinos. Al ser ecosistemas altamente productivos, las nuevas investigaciones nos dicen que los ecosistemas de manglar pueden capturar hasta 10 veces más CO2 que un ecosistema de bosque tropical. Sin embargo, también están amenazados, no solo por el cambio climático, sino por algunas acciones humanas, como cuenta Ana. Uno de los depredadores, aunque son muchos, pero lo más riesgo que tiene el manglar es el corte del mangle. Y otro es el hidrocarburo, que todos los meses llega la pinta de hidrocarburo a la bahía de Francisco Pizarro. Porque afuera vacían eso del oleoducto y eso filtra y eso le da a los manglares. Por esto, desde hace más de 20 años se viene trabajando en su conservación. Organizaciones como WWF llegaron hasta la costa pacífica colombiana. Allí, de la mano de las comunidades, empezaron a conversar sobre todas las problemáticas que flotaban alrededor del manglar. Una de ellas era la sobreexplotación de la piangua. Así lo recuerda Carmen Candelo, asesora de gobernanza y medios de vida sostenible de WWF Colombia. En un taller que se hizo en el año 99 sobre este tema de manejo de conflictos, las comunidades de Nariño propusieron, abordar o
presentaron como caso de conflicto la piangua, el manglar y las piangüeras. La piangua porque estaba, digamos, con mucha presión, se estaban con las tallas mínimas de captura cosechando pianguas muy pequeñas. El manglar por toda la presión que tenía en cuanto a uso del manglar, y las piangüeras por ser un sector vulnerable, marginalizado y que pues con condiciones económicas difíciles que vivían de la extracción de la piangua. Una vez identificado el conflicto, vino el proceso de decidir cómo lo iban a trabajar. Para esto crearon un conversatorio de acción ciudadana, con la presencia de comunidades, autoridad ambiental y pesquera, parques naturales, entre otros, fueron llegando a acuerdos. El conversatorio es un mecanismo amparado en la Constitución colombiana, en todos los mecanismos de participación ciudadana, que combina derechos con estrategias, digamos, también de resolución alternativa de los conflictos, por la vía, por ejemplo, de la negociación. Entonces, al finalizar el taller, todos los participantes construían una ruta, un plan de acción para abordar el conflicto. El conversatorio contó con otras estrategias adicionales como unos juegos de economía experimental guiados por la Universidad Javeriana de Bogotá. Esta estrategia lúdica permitió una reflexión colectiva sobre el estado de recursos como la piangua, que son de uso común pero que dependen de decisiones individuales. Asimismo, pudieron ver cómo podrían mejorar sus ingresos con el tiempo a partir de la comercialización. Y lo más importante, este proceso empoderó a las mujeres piangüeras, dándole valor a la actividad que han realizado por décadas, como nos cuenta Ana. El aprendizaje que me ha dejado y la visibilidad de la piangua es mucho lo que se ha visto, porque del trabajo, visibilización que tenemos es que ya las mujeres, la piangua le subió el 100% de cómo se pagaba el trabajo en el 90. A raíz del conversatorio nosotros aprendimos mucho la conservación de los manglares, porque conocimos el piangüímetro. La gente acá lo utiliza mucho, la piangua se saca de 5 centímetros en adelante. La piangua menos de ese tamaño no se saca, se deja en el manglar para la conservación. Y como le digo, a nosotros nos sirvió mucho lo del conversatorio de acción ciudadana, porque hay gente que sí tuvo conciencia en ese entonces. Ahora hablemos de la piangua, un molusco bivalvo, es decir, con 2 conchas, que se encuentra desde Costa Rica hasta el norte de Perú. Su nombre científico es Anadara tuberculosa y Anadara similis. En las comunidades del Pacífico colombiano las llaman piangua hembra y piangua macho respectivamente. La piangua es un recurso muy importante, es un recurso que está asociado a los ecosistemas de manglar, se produce o se encuentra en las raíces, sumergido. Los fondos de los ecosistemas de manglar son fondos muy pantanosos y lodosos, y la piangua se da enterrada dentro de las raíces de unas especies que es principalmente el mangle rojo, que son, cuando nosotros buscamos o vemos imágenes, son los manglares que quedan en línea al mar, pues como en la primera línea, la primera barrera. Tienen unos zancos muy grandes, esas raíces se profundizan en estos sedimentos y allí se produce la piangua. Lo que no les hemos contado es que Ana es piangüera y comenzó a pianguar cuando era una niña. Siguió la tradición de su familia, una familia de mujeres centenarias que se dedicaron siempre a sacar la concha del manglar. Más o menos tengo unos 60 años de estar conociendo el manglar, donde le fui cogiendo tanto amor, que después yo era una de las piangüeras sofisticadas para pianguar todos los días. Una cosa que me gusta de adentro, me nace, es como una cultura ancestral que tenemos en el Pacífico, y también una obligación porque es la fuente de ingreso para nosotras las mujeres piangüeras. Y hoy en día nosotras como madres, cabezas de familia, queremos sacar sus hijas adelante, sus hijos. Como Ana, hay cientos de mujeres en el Pacífico que históricamente han encontrado en la piangua y el manglar su forma de subsistir.
Pianguar no es una actividad fácil. Estas mujeres pasan entre 5 y 6 horas metidas en el barro exponiéndose a muchos peligros, desde mordeduras de animales hasta la propia marea con la que juegan constantemente, pues solo se saca piangua cuando la marea está bajita. Una mujer piangüera sale a las 6, 5:30 de la mañana y vuelve a la 1, 2 de la tarde para poder llegar a la casa, que es la hora que llega la marea para devolverse a la casa. Porque la faena de la piangua es con el agua seca. Otras veces se llega en las noches porque los esteros se secan, hay que esperar para poder llegar a descansar a la casa. Es relativamente según las aguas y la distancia donde tenga que hacer la faena de la pianguada. Lo que uno tiene que tener cuidado con los peces sapos, las culebras de agua, un animalito también que se llama huevo, no es huevo de gallina, no, sino un bicho que hay en el manglar, y toda la contaminación, la monchira, las avispas, que eso todo hay en el manglar. Uno pasa por eso para poder sacar un ciento de piangua. Para mujeres como Ana, pianguar es parte de su vida. Es un trabajo de generación en generación que no empieza o termina con un proyecto. Y entonces, para hacer llevadera la faena o jornada, los alabaos, los arrullos y las canciones son parte de su día a día. Cantar es además una forma de transmitir mensajes importantes sobre esta actividad ancestral. La piangua estaba cantando en un profundo raicero y le contestó el piacuil. Es la parte donde uno vive regocijado con la mente, se la despeja. Hay tantos anécdotas, cantos del manglar, que nosotros nos despejamos tanto la mente, el espíritu, el alma, todo, porque es una cosa que a uno le gusta. La piangua estaba cantando. Y entre cantos, diálogos y proyectos, los ingresos han ido mejorando con el tiempo. Sin embargo, aún no termina de retribuir todo el esfuerzo de generaciones enteras. Si bien en los 90 por 100 conchas podían pagar a las piangüeras medio centavo de dólar actual, hoy el precio podría estar entre 4 y 6 dólares. En el mercado de intermediarios el costo estaría entre 13 y 27 dólares dependiendo del país. Lo cierto es que a la fecha el 80% de la piangua que se saca en el Pacífico colombiano va a parar en Ecuador. La Cámara de Comercio del Departamento de Nariño, en Colombia, incluye a la piangua y al manglar como un renglón importante de su economía. Es una actividad que genera alrededor de 950 empleos en la zona. Entonces, es evidente que entre el manglar, la piangua y las piangüeras hay una relación de interdependencia, un vínculo que implica la conservación de estos tres actores. Yo los veo como tres partes de un triángulo equilátero en donde está la piangua como recurso que soporta una economía y una seguridad alimentaria de las comunidades, el manglar como ese ecosistema que provee servicios ecosistémicos y entre ellos pues la piangua, y las piangüeras como ese sector que vive de este recurso, que también lo protege, lo cuida, y esa armonía uno no puede prestar la atención más a uno que a otro. Debe de pensar en una armonización de estos tres elementos para lograr la sostenibilidad del recurso. Lo interesante de todo esto es que la relación que Carmen menciona, Ana también la tiene muy clara. Cuando veo el manglar me emociono y cuando veo la piangua mucho más, porque la piangua y el manglar están relacionadas dentro de mi corazón. Adoro los manglares y adoro a las pianguas. Esa es como jugar la lotería. Y al otro día le dijeron, cayó su número. Usted siente emoción, así mismo nos sentimos cuando vamos a los manglares y encontramos buena piangua. Uy, esa es una dicha inmensa. Inmensa para las mujeres que trabajamos en esa sacada de la piangua. Y es que sin duda la piangua está en el ADN de las comunidades del Pacífico, pues no solo la comercializan, sino que está a la orden del día en la mesa y la cocina. La piangua nosotros la comemos en sudada, en cocao de piangua.
comemos arroz de piangua, comemos ceviche de piangua, comemos piangua sancochada, comemos pianguas en tamales, comemos pianguas en sopa, comemos piangua en todas las formas habidas y por haber, porque la piangua es un producto que usted lo puede echar a cualquier comida y el sabor no le cambia ni al sabor de la otra especie ni el sabor de la piangua. La presencia de la piangua se vive y se siente en esta zona de Colombia. Y aunque en 20 años de trabajo se ha avanzado, todavía falta mucho por hacer, tal como lo explica Luz Estela. Las mujeres, las comunidades cada vez son más sensibles y ellas mismas están haciendo acuerdos y ellas mismas están haciendo todo el tema de conservación. Pero pues en estos temas no se puede hablar solamente de un actor. O sea, esto cada vez tiene que tener un enfoque mucho más integral, un enfoque más holístico, por así decirlo, porque llegamos a un punto de no retorno y estamos como acostumbrados a que esto aguanta todo y vamos a ver, y cuando estamos con el agua hasta el cuello, ahí es que es lo que vamos a reaccionar. Luz Estela también se refiere a la necesidad de articular esfuerzos, pues muchas organizaciones trabajan con la piangua, el manglar y las piangüeras. Entonces es necesario continuar un trabajo más regional que integre a todos los países donde se encuentra la piangua. El primer paso para que todos se pongan de acuerdo en temas como la regulación de la talla de pesca, la comercialización, entre otros. Continuar con la investigación alrededor de la semilla de piangua también será clave. Esto ayudará al repoblamiento de la especie y así seguir articulando todas estas acciones con los acuerdos pactados con las comunidades. Con respecto a lo que se viene, pues es un llamado a la acción de todas las instituciones que venimos trabajando en esto, que ya empezó a una articulación efectiva de realmente llegar ya con cosas mucho más concretas al territorio. Nosotros como WF empezamos el siguiente semestre a dar continuidad a lo que se ha empezado pues con tema de piangua para el departamento de Nariño y en Chocó principalmente. Ana, mientras tanto, seguirá cantando en el manglar y promoviendo su conservación y la de la piangua. Lo que quisiera para el manglar es la conservación, un apoyo para todas las piangüeras y piangüeros, no solamente de Francisco Pizarro, sino para toda la costa del Pacífico, para que tuvieran una mejor calidad de vida. Compañeras, compañeras, adelante, compañeras. Vamos al manglar, ¿a qué? Vamos a pianguar, ¿qué va? Vamos al manglar, ¿a qué? Vamos a pianguar la piangua de ay, a pianguar la piangua de ay, a pianguar la piangua de ay, la piangua de ay, la piangua de ay. Fernando, después de regresar de esta historia tan bonita que toca no solamente un tema de conservación desde las comunidades, sino también el rol de la mujer en todo este proceso, quisiera que habláramos un poquito también de ese papel que tienen las comunidades. ¿Cuál es su papel y cómo además articular este trabajo que se hace en el alto nivel, en los sectores industriales y económicos, con este trabajo que lo hace directamente la comunidad al lado del mar y en el mar? Bueno, me parece que es importantísimo lo que tú estás planteando. Creo que las comunidades sin duda tienen un rol preponderante en la conservación de sus recursos, porque obviamente son ellos los que van a verse más afectados en caso de que haya una sobreexplotación. Pero en el caso particular de Colombia, las comunidades tienen mucho más autonomía, tienen mucho más fuerza y tienen un sistema de autogobernanza que es mucho más fuerte que en otros países de Latinoamérica, lo cual es importantísimo. Y el rol, obviamente, del Estado de acompañamiento, de fortalecer esas asociaciones, es fundamental. Hay un elemento aquí, o varios elementos, que causan mucha presión. Uno es el aumento de la población, no solamente en las zonas costeras, sino también en todo el mundo. Y eso hace que haya una mayor demanda de recursos. Entonces, eso crea también una presión sobre aquellas asociaciones o aquellas personas que están explotando este recurso para que haya
una mayor explotación, se llegue a la sobreexplotación. En la medida en que el mercado demanda y la oferta no es satisfecha, entonces lo que tú tienes es que se aumentan los precios. Y entonces es un incentivo para que la gente, por más organizada que esté, por más consciente que esté en un momento determinado de que hay que cuidar y ahí se ponen normas y demás, es un incentivo perverso, podríamos decirlo, si así lo quieren, para que continúe la sobreexplotación. Entonces, es difícil poder blindar en un momento determinado a las comunidades de estos temas y por eso también hace falta la intervención del Estado. Fernando, te hacemos la última pregunta para cerrar esta entrevista porque tendríamos muchas cosas de qué conversar, pero desafortunadamente el tiempo se nos agota y es precisamente lo que mencionas de hay un aumento de la población, por lo tanto hay un aumento, digamos, de la necesidad y demanda de recursos marinos, generando una presión importante sobre las comunidades y sobre las pesquerías en general. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores para aportar a que haya una pesca sostenible, a que haya un consumo sostenible, que realmente no sea solamente un esfuerzo de los gobiernos, de las comunidades locales, sino nosotros como consumidores, como tú lo mencionas? En muchos casos la pesca se da en las costas, pero finalmente se termina consumiendo en las ciudades al interior de los países. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aportar en esta problemática? Sin duda que todos los que somos consumidores podríamos aportar mucho en el sentido de exigir, por ejemplo, que se respeten las regulaciones de tallas mínimas, de épocas de veda, por ejemplo, también generando la menor cantidad de desperdicios posible, la menor cantidad de agua posible. También en estos temas de incremento de la demanda, se ha hablado mucho de que la acuacultura podría ser también una alternativa para reducir un poco la presión sobre los ecosistemas marinos. De hecho, la FAO y otros organismos internacionales están promoviendo mucho la acuacultura. Y si se puede dar en un esquema multitrófico, es decir, que puedes tener dentro de la misma área de cultivo diferentes niveles tróficos para que sea un poquito más natural el proceso y no seguir asimismo criando una sola especie. Eso podría ser una alternativa. Yo sí creo que hay que invertir mucho en el tema de investigación marina, en paralelo con el fortalecimiento de las organizaciones costeras y también de educación al consumidor. Todas esas son cosas que ayudan, sin duda, cada una un poquito, pero hay que tener una estrategia, hay que ser constantes. Necesitamos las políticas públicas, necesitamos la legislación, necesitamos la buena voluntad, por supuesto, de los políticos y de la gente. Nosotros, como consumidores, como ciudadanos, también tenemos que presionar más a nuestras autoridades, exigiendo que se cumplan las normas, que se hagan cumplir las normas, porque muchas veces tenemos un exceso de normas, pero no hay quien las haga cumplir. Sí, totalmente. Hay muchos frentes en los que hay que trabajar para poder visibilizar de eso que hablábamos al principio de esta entrevista, y es poder reconocer la importancia que tienen los océanos y los recursos marinos. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotras. Muy bien, que pasen muy bien entonces. Gracias por invitarme. Y hasta aquí llegamos con este episodio de Brújula Sonora Podcast y también al cierre de esta primera temporada. A quienes nos han seguido desde el inicio les agradecemos por habernos acompañado hasta este momento, y a quienes nos oyen por primera vez los invitamos a que oigan los demás episodios. Sí, Mariana, este es el momento de darles las gracias por acompañarnos y sobre todo de reiterar tu invitación y reiterarle la invitación a nuestros oyentes de que si no están al día escuchen todos los episodios o vuelvan y los escuchen, ¿por qué no? Y también de que nos sigan en redes sociales para que estén enterados de cuál es el norte que seguirá esta brújula. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Mariana Rojas y quien les habla, Natalia Borrero. Agradecemos especialmente a WWF Colombia por todo el apoyo en la construcción de la historia de este episodio. Y sigan escuchando Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Para quienes hasta ahora nos conocen, recuerden, tenemos otros 16 episodios disponibles. Para quienes no han terminado, no hay prisa. Aquí nos quedamos para que nos escuchen las veces que quieran. Y para quienes ya finalizaron, compartan sus episodios favoritos con sus amigos. Queremos seguir creciendo en audiencia.
Queremos seguir marcando el norte y ayudando a la comprensión de temas clave para nuestra sostenibilidad.